el martes ni te cases ni te embarques. Pero bueno, no sé qué tan cierto sea. Yo no me casé en martes ni en viernes. ¿Y usted, doctor Patiño? Yo me casé por lo civil, por lo religioso y por lo tonto. Entonces sí fue en martes. No, mentira, me escucha la doctora Claudia y me capa. No, ¿Cómo no, no, van? no, ¿Cómo no. vas, Jorgito? ¿Cómo van toda la audiencia? Qué rico Bueno, tener, pues, tener este espacio para hablar de los temas que me apasionan. bueno, pues damos un cordial y muy respetuoso saludo a toda nuestra audiencia a través de debateopinión.org, que es la emisora que nos hace llegar efectivamente a todo el universo de la propiedad horizontal. Gracias también a la virtualidad que nos permite romper fronteras. Y doctor Patiño, Leonardo Patiño Quintero, abogado especialista en Derecho Urbano e Inmobiliario, administrador de empresas, la más bella profesión que tiene usted, doctor. Gerente de la firma Sinergia Inmobiliaria. ¿Será que somos colegas? Yo creo que es por eso que le dije lo anterior. El doctor Leonardo Patiño muy amablemente nos ha aceptado la invitación a acompañarnos en la noche de hoy para poder escuchar qué es eso de lo bueno, lo malo, lo feo, que tiene el proyecto de ley 511. ¿Y qué es el proyecto de ley 511? Hay personas, lo pregunto, porque hay personas que aún viviendo en propiedad horizontal y no saben ni siquiera de la existencia de la ley 675. Doctor Leonardo Patiño, sin más preámbulo, muy buenas noches y bienvenido a esta su casa, la casa de la propiedad horizontal. Muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos los que hoy nos acompañan. Muy honrado de estar aquí, como te decía anteriormente, invitado a hablar de los temas que me apasionan y para hablar de ese desastroso proyecto de reforma de la 675 que está cursando ya en el Senado. Había cursado su trámite a través de la Cámara de Representantes. Se hicieron los debates correspondientes, no nos escucharon de a mucho. Tengo poca fe porque, como vamos a ver ahora a continuación, hay muchísimos intereses particulares metidos en el tema de manejo comunitario, porque la propiedad horizontal es eso, es manejo de comunidades, ¿sí? Es Y liderazgo de comunidades. Entonces, eh, hay unas entidades que han hecho un lobby en el Congreso de la República monstruoso. Vamos a tratar de contrarrestar eso como más se pueda. A manera de anécdota, mañana tenemos cita en la Comisión Primera del Senado de la República en Bogotá. Por ahí va a estar visitando don Jorge para tratar de convencer a los honorables padres de la patria del enorme error y del daño que le van a hacer no a la propiedad horizontal, a todo el país, con este intento de legislar lo que no se entiende. pues doctor, es una primicia que me deja contagiado con el deseo de adherirme a esa visita y poderle rezar un Padre Nuestro a los honorables representantes, a los Ojalá nos escuchen, honorables, Jorge. a los Ojalá honorables nos escuchen. parlamentarios. Pero yo pongo en tela de juicio ese deseo que usted está expresando, doctor, porque ya hemos tenido espacios en donde se ha interactuado con ellos, inclusive, puntualmente lo digo con el doctor, con el honorable parlamentario José Jaime Uzcategui, Categui. y no ha tenido eco la conversación con él. ¿Por qué? Porque las modificaciones esenciales, lo fundamental en este proyecto de ley, sigue manteniéndose y sigue su curso normal, y la afectación a la propiedad horizontal, al bolsillo de todos los colombianos en especial, se sigue dando. Pero bueno, doctor, usted es el experto en este tema. Qué pena, lo interrumpí. No soy La experto, palabra no, es ni más suya. faltaba, Jorge. No, yo no soy experto, yo soy simplemente un inquieto de la propiedad horizontal y me gusta estudiarla. Y tengo la esquiva fortuna de vivir de las cosas que amo hacer. No todos tenemos esa fortuna, Jorge. Tú y yo las tenemos, y otros tantos de aquí de propiedad horizontal. Este enorme grupo de masoquistas que hemos aprendido a amar la propiedad horizontal por razones que aún desconocemos.
Pero bueno, Si me permites compartir pantalla, arrancamos, Jorgito. listo, por mí no hay ningún inconveniente, mi doctor. Entonces, permítame, por favor. Listo. Ave María, Bueno, active sus diapositivas, su video y con mucho gusto vamos a no, entrar en combate. ¿Cómo que no? si no me deja, no puedo. ¿Cómo así que no? Aquí la aplicación me dice que ya está usted convertido en Ya, coanfitrión. ya. Sí, señor. Exacto. Entonces usted me va a decir si puede ver. Ok, Eso, yo puedo te ver voy a su mostrar. pantalla, claro, y veo algo que me interesa, sinergia. ¿Qué es sinergia? Perdón, primero que nada, Sinergia empecemos por es, ahí. Sinergia es un sueño que Sí, ya cumple 10 años de edad. Yo en propiedad horizontal llevo 23 años. sí, Fui administrador de propiedad horizontal. Hay gente que no me lo cree, hay gente que solamente pues vega abogado, pero no vega administrador. Yo estuve en el cargo de ustedes, señoras y señores, 16 años. Ya no tengo la capacidad renal para aguantar tantas cosas que ustedes aguantan a diario. La verdad merecen toda mi admiración y mi respeto. Yo no tendría la capacidad ni la sanidad mental para seguir ostentando el cargo de administrador de propiedad horizontal, pero sí los apoyamos. Y Sinergia nació como el sueño de poder brindar apoyo a los administradores en zonas en aspectos que nadie volteaba a mirar. Entonces nosotros los acompañamos en temas los acompañamos en temas de asesoría jurídica y los acompañamos en temas de recibo de bienes comunes. En eso pues llevamos 10 años de experiencia. Nos ha ido muy bien, afortunadamente, ya nos estamos expandiendo y Sinergia ya tiene oficinas en Estados Unidos y tiene oficinas aquí en la ciudad de Cali, que es la principal, y en la ciudad de Pereira. Desde Pereira atendemos el eje cafetero, Pereira, capital del eje, eh, y pues con todo el ánimo de poderlos apoyar en temas que no son muy cotidianos, ¿sí? Que son frecuentes, pero que eh, la asesoría especializada se ha vuelto muy esquiva. Entonces, eso es Sinergia, Jorge, eso es un sueño que ya lleva 10 años, se está cristalizando y todos los días seguimos aprendiendo y seguimos pensando cómo los podemos ayudar. pero le cuento que ese sueño en este momento me gusta y me gusta bastante, no porque sea su empresa, no porque sea usted el que la está liderando, el que está siendo el CEO, como se dice hoy en día, de la empresa denominada Sinergia, que ya nos explicó usted detenidamente a qué se dedica, sino porque dentro de su exposición nos comentó que usted ha sido administrador de propiedad horizontal, motivo por el cual sus palabras el día de hoy, personalmente, considero van a tener más peso, más fundamento, porque usted está observando las dos caras de la moneda. De este lado, los que estamos administrando, y del otro lado, está mirando los toros desde la barrera, que es lo importante, porque nos puede ayudar con ese proyecto de ley. ¿En qué consiste eso y por dónde vamos a empezar? ¿Por lo bueno, por lo feo, por lo malo? ¿Qué Pues tiene es ese que lo proyecto? bueno de este proyecto es tan poquito que ni siquiera me he fijado en eso. Mire, Pues, doctor, yo sí me atrevo ¿cómo? a decirle que tiene algo de bueno. ¿Qué parte? Contame. Lo que tiene de bueno es que los colombianos estamos mirando con muy buenos ojos a los parlamentarios que en este momento están trabajando en este proyecto de ley. Y muy interesadamente, muy desinteresadamente, muy confiadamente, en las próximas elecciones vamos a votar por ellos para que sigan trabajando con estos proyectos de ley. Pero usted el día de hoy nos va a comentar precisamente qué es lo malo, qué es lo que no conviene a la propiedad horizontal, Que no por estoy qué de no acuerdo. debemos. 511. Bueno, a Y ver, les cuento, pues sí, me van a perdonar todos los que nos escuchan hoy, que quizás mi mirada sea un poquito no solamente radical, sino patológicamente pesimista. Eh, pero yo sé que me van a permitir
me van a Tranquilo. permitir esa, eh, Esa me van a libertad. disfrutar, me van a permitir esa libertad. Entremos en materia. Por favor, Alguna vez doctor. me preguntaron que si yo le pudiera decidir eh, sobre este proyecto de reforma de 675, ¿qué haría? Y yo pues respondí al unísono, creo que lo hicimos en Yopal, a la senadora Paloma Valencia, nos lo preguntó y la respuesta mía, ¿qué haría yo? Enterrarlo. Esto merece un entierro y de quinta, no merece más. Pero les voy a Nada de explicar honores por qué mi funebres. posición tan radical y quizás tan pesimista del proyecto de ley. Entremos en materia. Por favor. Cuando nosotros miramos propiedad horizontal, eh, creemos, espérate, pensamos que la propiedad horizontal es solita y que la 675 es todo en propiedad horizontal. Entonces vamos a ver que hay sentencias, que hay una constitución, que además de la ley hay un código civil, hay un código de comercio, código de policía, laborales, estatutos tributarios, leyes de mascotas, de servicios públicos, leyes de solución de conflictos, normas de arrendamiento. Mire, esto que ustedes están viendo, ¿sí logran verlo, Jorgito? Sí, señor, lo estamos viendo muy Es lo bien. que hemos denominado con Juan Fernando Briceño, que en paz descanse, que nos abandonó, se nos adelantó en el viaje en enero de 2020, una persona muy, muy inteligente y que le dio grandes aportes al gremio. Comenzamos a crear esta araña jurídica. De estas, muchachos, tengo 4 distintas. No las meto aquí para no atosigarlos y para no asustarlos, pero esto, digamos, es lo más básico que usted tiene que conocer para manejar propiedad horizontal. Y de esto multiplíquelo por 4. Así es el tema de propiedad horizontal. La propiedad horizontal, a la PH, a la 675, le resultan muchísimas normas y muchísimas fuentes de derecho que resultan transversales, es decir, que están relacionadas con propiedad horizontal, que están relacionadas con la administración y que las tienes que conocer sí o sí. ¿Y por qué hago este preámbulo hablando de la reforma de la 675? Sí. Y ojalá me lo puedan llegar a entender al final de la conferencia. Porque resulta que propiedad horizontal es mucho más que 675. Y aquí pretendemos que modificando la 675 voy a poder afectar todo este marco normativo que ustedes están viendo allí. Aquí hay 2 temas muy importantes. Uno es que estoy plegado a la constitución política, que la tenemos allí arriba, y estoy plegado a unas sentencias de la Corte Constitucional que han enriquecido enormemente el régimen de propiedad horizontal. Y aquí en este nefasto proyecto de reforma, pues todo esto fue borrado de un bruchazo por parte del legislador. Que, repito, y esta frase va a ser lapidaria a lo largo de esta pequeña intervención, se pretende por parte de un legislador sentado en Bogotá modificar lo que no entiende cómo funciona. ¿Sí? Caramba. ¿Por qué miro los defectos? Comencemos a mirar los defectos del proyecto. Creo que tengo 1 o 2 cosas positivas. Lo primero que les tengo que decir es que cuando cursó en la Cámara de Representantes el proyecto de ley 301, en sus debates el nombre que le pusieron a eso fue muy ostentoso, muy ambicioso. Nuevo régimen de propiedad horizontal en Colombia. Y cuando los que estudiamos esto comenzamos a mirar eso, nos dimos cuenta que eran los 86 artículos de la 675 con 43 errores más, para un total de 120 y pico de errores. Eso no se compadece con lo que necesita Colombia para poder ordenarse desde el punto de vista tanto a nivel comunitario como a nivel de respeto urbano. Primer defecto. Resulta que esto quiere regular hasta el más mínimo e ínfimo detalle de la propiedad horizontal y está extralimitando las capacidades que una ley tiene desde el punto de vista constitucional. Más adelante me van a decir si provee o no provee ese postulado. Segundo,
que el régimen de propiedad horizontal tiene unos alcances, unos contextos, unos entornos muy bien definidos. La propiedad horizontal, a la propiedad horizontal son transversales las normas que vimos y muchas más en la anterior diapositiva, sí. Pero resulta que yo a través de la propiedad horizontal no puedo reformar cosas que son de derecho urbanístico. Y aquí se pretende eso. Y en eso cuento, lo digo abiertamente, mi concepción personal y profesional es que el gremio de las constructoras está metido hasta los huesos en este proceso de reforma. Lo otro, tenemos asuntos pendientes por reformar en la 675, como por ejemplo la idoneidad del administrador. Mire, esa promesa nos la hicieron hace 20 años. Y nada de nada hasta el día de hoy, correcto. Y el proyecto de reforma de la 675 los quiere sancionar, pero no les quiere dar idoneidad. Qué pero curioso. Eso tiene que ir de la mano. Voy a castigar. No, señor, aquí no. Aquí 301 antes, ahora 511, soslaya eso y lo pasa de largo. ¿Por qué? Porque el interés no es generar una mejor norma de convivencia y de conjunción de intereses particulares y privados. No, aquí está primando un interés inusitado por darle cabida a unas nuevas normas que faciliten y mejoren aún más una posición ya de por sí dominante de las constructoras. Mire, yo soy abogado de constructoras, sí. Entiendo las constructoras como el ente natural que nos da a nosotros las construcciones para administrar. Pero la forma como se están proponiendo los cambios a través de la 675 son completamente burdos. Más adelante ustedes me van a poder concluir si logré o no logré probar ese punto. ¿Sí? De acuerdo. Finalmente, pues hay unos aportes doctrinales que son lo que nosotros conocemos en el argot popular como sentencias. Perdónenme un segundito, muchachos. Sí. Juan, Claudia va ahí. Sí, hay bastantes sentencias, hay bastantes normatividades y hay tantas normatividades que queda uno loco en la administración. La interpretación de las normas la hemos hecho a través de las sentencias de la Corte Constitucional, sí. Que yo siempre he considerado la reina de las altas cortes. Pues sí, por ahí han pasado unos personajes bastante controvertibles y voy a decir abiertamente, completamente corruptos. Pero sigue siendo, digamos, la menos afectada de las altas cortes. La Corte Suprema de Justicia dejó de ser suprema y dejó de ser justa desde la toma del Palacio de Justicia. Creo que el último presidente honesto y respetable que tuvimos fue el maestro Reyes Echandía. Ah, sí. Por cuenta del M-19 y por cuenta de una posición ideológica, política violenta como la del M-19. Acabó con la corte más señorial, la corte más respetable que tuvo Colombia en toda su historia republicana. Y todos esos aportes en 20 años de historia por parte de la Corte Suprema de Justicia, pues ni siquiera fueron tenidos en cuenta. Es más, cosas como las unidades inmobiliarias cerradas que dejaron de existir en mi criterio profesional desde el año 2004, vuelven y nacen, pero nacen con mayores errores. Ya se los voy a demostrar, pero mi anotación aquí principal es que tenemos unos aportes constitucionales, jurisprudenciales, doctrinales de 20 años que no les echamos mano, no los incorporamos, porque la idea de esto no es mejorar, sino meter, no un miquito, sino meter toda una manada de orangutanes en una reforma de la 675. Ahora, mire esta belleza, Jorgito. Cuénteme. Resulta que al 58, que es donde están los mecanismos alternativos para la solución de conflicto y la imposición de sanciones por incumplimiento de obligaciones no pecuniarias, lo que conocemos nosotros los administradores como régimen sancionatorio. Sí. Meten esta belleza, un literal B. No les extrañe cuando yo les hable de literal 58B, C, D, E, F, porque este proyecto de ley carece de rigurosidad legislativa. Aquí hay contradicciones, hay faltantes, hay elementos que no se cumplen.
la técnica jurídica aquí brilla por su ausencia. Entonces, en lugar de reformar una norma, le comenzaron a añadir pendejaditas. Esta es una pendejadita, como decimos los vallecaucanos. Resulta que conforme a este articulito que es 58B, Sí, y si no lo tienen, yo te lo voy a remitir. Yo creo que tú lo tienes, Jorge. Yo sí, tengo un señor. comparativo que hicimos en Mesa Nacional y creo que en algún momento se trabajó a través de Cumbre. Un comparativo de la norma original y de cómo queda propuesto su cambio. Esto es uno de los cambiecitos. Resulta que los comités de convivencia, que yo llamo de rifas, juegos y espectáculos, porque no sirven para absolutamente nada, les vamos a añadir una obligación medio tonta. Y resulta que esta gente se va a encargar de contar con un protocolo articulado con las autoridades competentes para atender casos de violencia intrafamiliar. ¿Cómo? Ahí se lo estoy poniendo. Pero es que ellos no tienen por qué intrometerse en ese tipo de cosas. Y tienes, Jorgito. Eso es una de las perlitas que yo me encontré y está en el articulado en el 58B. Lo tienen muy ¿Sí? bien Y escondidito. te lo leo. Los comités, protocolo violencia intrafamiliar. Mire la bobadita. Pues. Sí, Los comités de convivencia deberán contar con un protocolo de articulación con las entidades competentes a fin de atender casos en los cuales en la propiedad horizontal se presenten presuntos, ni siquiera probados, presuntos casos de violencia intrafamiliar. ¿Sí? ¿Quién deberá capacitar esos comités de convivencia en esta materia? Las alcaldías municipales, las distritales y en el caso de nuestro archipiélago de San Andrés Islas, el gobernador de tal departamento insular. Imagínense, si hoy tenemos procesos de 3 meses para expedir una simple, un reconocimiento de representación legal, imagínense esta gente capacitando a los comités de convivencia en de cómo violencia manejar, intrafamiliar. enfrentar, atender y contar y establecer un protocolo perfectamente articulado con las autoridades competentes para atender presuntos casos de violencia intrafamiliar. O sea que vamos a convertir, por obra y gracia de la varita mágica de Harry Potter, a los comités de convivencia en casi que defensores de familia. Imagínense la señora presidenta del comité de convivencia metiéndose a la casa de quien le cae mal, acusándolo de un presunto caso de violencia intrafamiliar. Mire el caldo de cultivo que se Eso está... es ¿Sí? desastroso. Sí, Y pues como la tarea quedó incompleta, le ponen al Ministerio de Justicia que reglamente la implementación de los protocolos. ¿Dentro de qué? 6 meses. Yo le doy un ejemplo. Nosotros teníamos en la 675 un plazo de año y medio para establecer unos procesos de idoneidad del administrador en el artículo 50 y 51. ¿Sí o no? sí, sí, señor. Okay, llevamos 20 años. Y eso no se ha hecho. Entonces, cuando se dejan los espacios, ¿esto se va a llenar con qué? ¿Con conocimiento, con investigación? No. Eso se va a llenar a punta de chisme, como decimos en el Valle del Cauca, Jorge. Entonces, como no va a haber protocolos, no va a haber reglamentación de implementación de dichos protocolos, pues la atención de presuntos casos de violencia intrafamiliar, pues van a ser atendidos por un comité de convivencia completamente inútil. Sí, Y porque eso no completamente sirve para ignorante nada. de cómo manejar estos casos. Esto es una perlita, porque este proyecto de ley 511 es desastroso de caguarra. ¿Quiere que le siga mostrando perlitas? Por favor, terminemos con el Esta es collar. hermosa. Defectos del proyecto. Resulta que no vamos a capacitar a los administradores, no vamos a hacer requisitos de idoneidad, pero sí los vamos a castigar. Las sanciones llegan hasta 5.000 VTs, que son algo así como 190 millones de pesos, por conductas tan tontas como no contestar un derecho de petición de manera oportuna. 190 millones Bien. por no contestar un derecho de petición. La unidad, la VT, unidad Sí, de valor sí. tributario. Debe estar como en Bueno, es un 37 valor mil aproximado. pesos. Ok, multipliquemos 37.000 pesos por 5.000. Esa sanción van a estar sometidos los administradores que no contesten un derecho de petición. O por falta. Pero eso no es todo. No es solamente lo oneroso de las sanciones que ni siquiera un abogado titulado está enfrentando.
Y un abogado titulado tiene carrera universitaria, tiene reconocimiento por parte del Estado, tiene un juez natural que es el Consejo Superior de la Judicatura, tiene magistrados en tribunales disciplinarios que juzgan la procedencia o no de la sanción, sino que es que quien nos va a sancionar en el futuro va a ser un funcionario del alcalde distrital o departamento, o en el caso de San Andrés, un delegado del gobernador, o en los municipios, que son el 99% de los municipios en Colombia, en las zonas, de las regiones en Colombia, de los locales, pues un funcionario designado por el alcalde municipal. ¿Sí? Entonces, nos quieren sancionar y no entienden cuáles son las conductas sancionables, pero ahí las describen, y describen cosas tan elementales como no contestar oportunamente un derecho de petición. Y dicho sea de paso que si a mí un copropietario interpone 3 derechos de petición en una semana, tendré que contestar los 3. ¿Por qué? Porque así es la ley en Colombia. ¿Listo? Lo otro, las unidades inmobiliarias cerradas dejaron de existir desde 2004 de acuerdo a una sentencia de la Corte Constitucional que dejó sin piso el artículo 62, donde se decía que es una unidad inmobiliaria cerrada. ¿Y qué es una unidad inmobiliaria cerrada? Pues de manera muy coloquial se las describo. Tengo un barrio que es espacio público, le pongo una barda, le pongo un cegador, le pongo una caseta y lo convertí en una unidad inmobiliaria cerrada y afecté el espacio público. Hay una sentencia de la Corte Constitucional que dice que no se puede afectar el espacio público. Y si yo dejo sin piso el artículo que crea las unidades inmobiliarias cerradas, que están en 62, pues quedan completamente inutilizables los artículos 62 a 84. Hay gente que sigue utilizando en propiedad horizontal artículos del 63, del 65, del 67, del 80, del 70. Mire, esos artículos no se pueden utilizar para propiedad horizontal porque están dentro de un capítulo que se llama unidades inmobiliarias cerradas. Este articulito revive las UICs, ¿sí? Ignorando la sentencia de la Corte. A ese nivel de rigurosidad legislativa estamos frente a esta canallada que están haciendo. Ahora resulta que ustedes, los administradores de unidades nuevas, de condominios nuevos, van a estar sometidos a vigilar que el constructor cumpla normas urbanísticas como no tener barreras arquitectónicas que impidan el desplazamiento autónomo de personas en estado de movilidad reducida. Rampas. Pero si eso ya está regulado. Sí, pero aquí resulta que ustedes ahora son agentes de control urbanístico, si esto se aprueba como está. ¿Sí? Pero si ya somos arquitectos... Ah, claro, entonces ustedes ya somos ingenieros. O sea que ya se volvieron arquitectos, ingenieros y además se van a volver abogados porque ustedes van a tener que reclamar al constructor porque no haya cumplido uno de los parámetros que están en la norma con respecto a no tener barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida. Hágame el maldito favor. Entonces ustedes ahora, muchachos, se volvieron no solamente abogados urbanistas, sino que se volvieron también arquitectos. El recibo de bienes comunes, y aquí está metida el sector de la construcción de cabo a rabo hasta el tuétano de los huesos, modifican e invaden esferas del Estatuto del Consumidor, o sea, dejan casi que sin efecto los procesos de garantías que se han establecido en la Ley 1480 o Estatuto del Consumidor para poder reclamar sobre bienes comunes. Aquí el proyecto de ley 301 que cursó en el Senado, en la Cámara y que ahora es 511 en el Senado, sí. Había determinado que las zonas comunes, que las zonas comunes se entregaban ya no con el 51%, sino con el 40%. ¿Cómo? ¿Qué significaba eso? Que el constructor le entregaba, cuando yo le he vendido el 40%, todavía tengo administración provisional. Sí. Entonces, ¿a quién le iba a entregar yo cuando iba a vender el 40%? Al administrador provisional. ¿Quién nombró el administrador provisional? El constructor. Conclusión, yo me entrego a mí mismo. Yo con yo. ¿Sí? Sí. No sé si fue por pudor. No sé si fue por pudor, pero esto lo cambiaron y lo devolvieron otra vez al 51%. El 51 no es una cifra caprichosa. El 51 es para evitar que el constructor solito tenga una posición dominante en una asamblea de copropietarios, ¿sí? Y lo sigue ejerciendo porque no todos van y él seguirá teniendo el 49%, pero francamente, llegar a una asamblea con alguien que ostenta el 60% de la totalidad de los votos posibles, pues genera pelea de tigre con burro amarrado.
porque el Entonces, que manda es el constructor. ese es otro detallito de esta hermosa proyecto. Listo. Pasemos a otro más álgido todavía, la vivienda turística. En la actual norma, que no es solamente la 675, sino también las normas sobre turismo, dice literalmente que para que se le pueda otorgar a alguien el registro nacional de turismo, que es necesario para que pueda tener destinación turística de su bien, es absolutamente necesario que en el reglamento se permita. La propuesta de este proyecto de ley, la propuesta que estamos analizando es que con tal de que no se prohíba, se entenderá permitido. Sí, El cambio de el giro de las situaciones. Ojo con esto y esto ha sido, no mal entendido, no, ha sido completamente desatendido porque no sabemos qué es un reglamento de propiedad horizontal de segundo nivel y menos vamos a tener conocimiento de qué carajos es una multijunta. Voy a tratar de explicar un tema muy complejo de una manera muy coloquial. Las multijuntas basan su existencia en un concepto que se denomina reglamentos de propiedad horizontal por niveles. Entonces hay un reglamento de propiedad horizontal de primer nivel y lo que se construya sobre ese lote serán reglamentos de propiedad horizontal de segundo nivel. Cada uno, vamos a suponer un predio que tenga en cada una de sus esquinas norte y sur, vamos a decir que sea el condominio Salsipuedes. Y de ese condominio estará en el estado norte las Margaritas del Infierno y en el sur las Araucarias del Demonio. sí. En esos dos niveles vamos a tener 3 copropiedades con 3 estructuras administrativas, con 3 personas jurídicas distintas, con autonomía y con órganos de administración distintos. ¿Sí? Entonces tengo un predio, el predio, todo lo que está sobre primer nivel es propiedad horizontal de primer nivel, todo lo que está sobre el primer piso. El edificio que estará en el norte será un nuevo reglamento de propiedad horizontal, pero es de segundo nivel, y el que está en el sur será otra persona jurídica con propiedad horizontal de segundo nivel. Cada una de esas personas jurídicas tiene asamblea, cada una tiene un presupuesto, una contabilidad, un administrador. Pero resulta que se ha creado la multijunta. La multijunta es el órgano de mayor jerarquía en este tipo de proyectos. Entonces, resulta que si la asamblea de un conjunto de segundo nivel dice sí, la del otro extremo dice sí, pero la multijunta dice no, pues no se hace, porque la multijunta prima sobre las decisiones incluso de la asamblea de los reglamentos de pH de segundo nivel. Entonces vamos a tener 3 administradores, 2 asambleas y una multijunta, donde finalmente la que manda es la multijunta. Lo más curioso es que para conformar parte de esa multijunta, ni siquiera se conforma por parte de los miembros del consejo de administración de las otras 2 copropiedades. No. Si yo no quedo en el consejo de administración de mi unidad de segundo nivel, pues yo me lanzo para la multijunta y me convierto en un maldito emperador. Porque lo que diga la multijunta se hace y tiene unos alcances inusitados. Primero que todo, esas multijuntas están muy mal esbozadas en la norma, la gente no las ha entendido y como no las ha entendido, pasan derecho. Esto es un caballo de Troya en esta norma. ¿Qué busca ¿Caballo? esto? Me preguntarán ustedes. Un ¿Qué busca elefante de esto? Troya. Sí puede ser un elefante. ¿Esto qué busca? Busca que sobre un mismo predio, yo como constructor tenga una densificación mayor. Porque las cargas urbanísticas y las capacidades de desarrollar ese predio van a estar pensadas en el reglamento de primer nivel, no desde los segundos. Entonces yo podré meter más apartamentos en los mismos metros cuadrados. Conclusión, más Mayor hacinamiento. utilidad. Y si hoy nos estamos asesinando literalmente en propiedad horizontal por convivencia, imagínense si nos hacinan todavía más. Peor, Entonces, ¿eso qué masacres. significa? Que las multijuntas van a tener una concentración de poder porque lo que decida prima sobre las otras propiedades horizontales y pueden decidir sobre reformas constructivas en el primer nivel, así no les guste a los otros.
y van a tener su ¿Cómo? propio presupuesto, presupuesto que se nutre de los otros. O Es sea que decir, las cuotas de los de segundo administración van nivel a pagan ser mucho más administración. altas. Los de segundo nivel pagan administración de su propia horizontal y pagan Sí. administración para la multijunta. Esto, digamos, lo he esbozado de manera muy sucinta. Es un asunto muy complejo, que tiene muchísimas más variables, pero si yo trato de explicarla en toda su rigurosidad, lo que voy a generar es confusión, porque de por sí su concepción es confusa, ¿sí? Entonces, yo no entiendo, no puedo creer que las constructoras estén muy interesadas en generar reglamentos de propiedad horizontal donde vayan a coexistir tres administradores, una multijunta y dos asambleas de copropietarios más, y además otros dos consejos de administración para poner de acuerdo a todos los 500 micos por una foto. Eso lo que busca es un proceso de densificación urbana. Y ojo, porque el derecho urbano es de naturaleza pública, es derecho público. Entre tanto que el régimen de propiedad horizontal regula las relaciones de los particulares. O sea que a través de una reforma a una ley de derecho privado, estoy tratando de reformar lo que no he podido hacer en la ley de derecho urbanístico en Colombia. O sea que se va a regular en urbanismo, guste al que le guste, a A través de través esa de, a reforma de través de ley. multijuntas, a través de ¿Sí? multijuntas. Y eso para mí es un caldo de cultivo específico para corrupción. Ahora vamos a tener multiplicidad de personas jurídicas, confusión de roles, suplantación de funciones, duplicidad, dualidad en la responsabilidad. Y cuando hay dualidad, cuando la responsabilidad civil se dispersa, no la asume nadie, ¿sí? Si hoy nos pasa con nuestro régimen de propiedad horizontal, que de por sí debo decir que es muy bien logrado a pesar de todas las zonas oscuras que tiene, pues imagínense con esta belleza de las multijuntas. Ahora, cuando esto se genera dentro de un contexto de pandemia y, oh sorpresa, una sola cosa positiva, y es que zanjamos la discusión que había existido desde el año 2020 de cuál era la legalidad, o sea, cuál era el umbral para poder tener legalidad de las asambleas no presenciales. Por ahí salió un nefasto 176 que trató de deshacer otro peor, que fue el decreto 579, que no solamente no lo entendimos nosotros, sino que no lo entendió ni siquiera el que lo expidió, que es el Ministerio de Vivienda, Sí, ¿sí? De sí. todo sabe menos de urbanismo y de todo sabe menos de propiedad horizontal. Entonces trató de regular la propiedad horizontal a través del 579. Sacó después un concepto diciendo sí, después sacó otro concepto diciendo sí pero no, y después dijo no pero sí. Y entonces, después de todo ese rifirrafe, sacaron el 176, que más o menos decía que si no había una universalidad de propietarios, entonces la asamblea era ilegítima. O sea que tenía que tener el 100% de los propietarios, porque si no, entonces la decisión no era válida. Digamos que el único avance que tenemos frente a este tema es que zanjamos esa discusión, y la norma propuesta dice que se tendrán en cuenta solamente los mismos parámetros para una reunión presencial normal, estándar, tradicional. Eso es bueno, eso es positivo, pero se quedaron cortos, muchachos. ¿Por qué? Porque no habla de un problemita que tenemos con la reunión, con las actas de las reuniones no presenciales. Y es que no sé si han notado, y eso está en la 675, que las actas de las reuniones no presenciales no las firma el presidente y el secretario. Eso ha sido un error conjunto, normal, muy continuo, y la firma presidente y secretario. No, señores, la norma dice que el que firma eso es el representante legal. O sea, es el administrador. Sí, pero eso lo dice la 675. La Sí. 675, eso no lo dice ahora, esto no. No. Entonces, pero lo dejan tal cual, es queda intacto, pasa sin problemas, pasa sin pasión y gloria. Y entonces, si no lo reformamos en las reuniones no presenciales, entonces tenemos que tener la presencia de representante legal, porque si no, no hay quien carajos firme el acta de asamblea. ¿Sí? Y Y cuando eso a ellos no quedó se les al cual. O antoja sea que es un error que podíamos haber solucionado en un contexto de pandemia donde se hacía absolutamente necesario regular las reuniones virtuales, incluso regular las mixtas. ¿Por qué no? ¿Por qué somos tímidos? ¿Por qué nos quedamos cortos?
teníamos que regular las reuniones virtuales, las mixtas, cuándo se pueden hacer, qué temas se pueden tratar, qué temas no se pueden tratar, va a proposición de varios, va eh, aprobación y orden del día, cuáles son los quórum, cuáles son las garantías para poder realizar las reuniones virtuales, que hay muchas quejas sobre eso. A quien no quieren escuchar simplemente no le dan el uso de la palabra nunca y el tipo queda sin siquiera expresarse. Cosa que no sucede en una asamblea presencial. Por más que yo quiera callar, el tipo va y grita y habla y dice y quedará escuchado. Hoy no. Hoy sí estoy en virtualidad y usted me cierra el micrófono, yo me quedo completamente mudo. Eso había necesidad de reglamentarlo, sobre todo en el contexto en el que estamos. Nos quedamos cortos, no hicimos nada. En la no presencial, y esto es más que una crítica al 511, es una observación, y es que hay gente que dice reuniones de asamblea por comunicación escrita. Señor, eso no existe. Existe toma de decisiones por comunicación escrita. Eso no es una reunión de asamblea, es una forma de tomar decisiones. Ojo con eso, porque los errores que esto implica o las implicaciones que este error son conlleva grandísimas. son gratis. Claro. La manera de conclusiones, y para no cansarlos mucho, la primera es que el legislativo está tratando de legislar o de regular lo que no entiende cómo funciona. Segundo, que teníamos la oportunidad de aportar soluciones a unos ajustes pequeños pero necesarios que tenemos pendiente en la 675, caso de la idoneidad del administrador. Esto lo único que trata es de sancionarlos, pero no de garantizar su idoneidad, que era el primer paso. Yo no puedo castigar a quien no capacito y a quien no le exijo un nivel mínimo de idoneidad. La norma es inconveniente completamente, mayoritariamente errada, no tiene rigurosidad legislativa. Hay artículos que se contraponen, otros que abiertamente se contradicen y otros que quedan francamente cortos. Para mí se debe retirar, darle un entierro de quinta y tratar de hacer una reforma consensuada y ajena de los intereses particulares que están alrededor de esto. Y lo voy a decir por enésima vez, el interés de las constructoras aquí está abiertamente explícito. Alternativas, pues lo realizamos ajustes sustanciales al proyecto. En esta tarea estamos mañana en Bogotá, esperamos que nos escuchen. Yo tengo poca fe, pero voy a hacer el ejercicio. Me ha llamado la Mesa Nacional a ser parte de ese ejercicio, voy a atender el llamado con toda la fe de poderle brindar a mi sector, a mi amado sector de la propiedad horizontal y derecho inmobiliario, garantías para que ustedes, los administradores, puedan ejercer sus cargos con idoneidad y con condiciones que permitan no solamente la dignidad, sino un pleno ejercicio de esas funciones. Para mí se debe retirar. Si eso no cumple lo primero, si no hay ajustes sustanciales al proyecto, eso hay que retirarlo sí o sí. Pero como sé cómo son nuestros honorables padres de la patria, entonces ellos a fuerza de voluntad y contra viento y marea van a aprovechar para después de elecciones, porque nadie se va a meter esta papa caliente como congresista. Aquí en este momento estamos estamos en campaña política y el 90% del Congreso se quiere reelegir. Entonces, sé que esto a fuerza de voluntad y a pupitrazo limpio lo van a aprobar. Caso en el cual ya tenemos preparado con algunos abogados a nivel nacional unos controles constitucionales. ¿Eso qué es? Que si esa norma, como es evidente, no cumple unos estándares, una rigurosidad legislativa y afecta derechos fundamentales, como el caso de los derechos de los administradores de propiedad horizontal, pues vamos a hacer un control constitucional posterior ante la Corte Constitucional de este país. Les quería compartir eso. No sé si quepa la oportunidad de resolver algunas inquietudes. Si no la puedo resolver, me queda como tarea. Y muy juicioso voy a hacer las preguntas del caso. No me las sé todas, pero tengo a quien preguntarle, a todos ustedes. Entonces, si hay alguna inquietud, observación, pregunta, pues, hombre, aquí estamos para que todos nos nutramos de ello. Claro, y yo comienzo a bombardear con preguntas, pero primero, pues las personas que tengan la comodidad de estar aquí en plataforma, por favor, vamos levantando la mano y con mucho gusto les vamos concediendo el uso de la palabra para que formulen sus posibles interrogantes,
para que aprovechemos de esta manera la presencia del doctor Leonardo Patiño en esta noche. Y yo comienzo preguntándole, doctor, de esas últimas tres opciones que pudimos ver en su diapositiva, yo no estoy de acuerdo con lo del control constitucional, porque nos lleva mucho tiempo y la entrada en vigencia nos va a generar una especie de limbo. Pero me parece que el segundo punto, el de retirar el proyecto, es el más efectivo. ¿Cómo haríamos para convencer a nuestros honorables parlamentarios para que ese proyecto se hunda y no sea aprobado por pupitrazo? Convenzamos a un político que no tenga intereses particulares, Jorge. Si usted tiene la receta, mejoramos este país de una. ¿Cuál podría ser el que no tenga intereses particulares? Todos tienen acuerdos con constructores, con comerciantes, con todo mundo. Porque No, ya que sobra ha hecho decir... un lobby por parte del sector de la construcción fuerte. Fuerte, Exacto. por no decir millonario, ¿sí? Y eso está válido. Usted puede hacer lobby. Usted puede tratar de ganar adeptos para su sector. Mire, hace pocos días yo estaba diciendo, creo que en el chat de la Hermandad Latinoamericana de Propiedad Horizontal, que ojalá nosotros pudiéramos tener un gremio tan fuerte como el de Camacoc, como el de la ANDI, como el de FENALCO. ¿Por qué no? ¿Por qué no soñar con un gremio que sea tenido en cuenta a la hora de establecer políticas públicas, de generar marcos legales de equilibrio? Yo no estoy pensando en tener una intromisión en el Estado a nivel legislativo que pretenda condiciones desiguales o abusivas por parte de los administradores, porque la gran mayoría de mis administradores son gente honesta, pero hay unos pocos que nos dañan a todos. A esos se les tiene que caer con todo el peso de la ley, pero no podemos generalizar desde la excepción, y eso es lo que la exposición de motivos de esta ley promulgó. Mira, cuando ustedes miran la exposición de motivos de la 301, dice que básicamente, yo lo voy a resumir así, a los administradores hay que controlarlos porque son unos corruptos. Pues no lo dice con estas palabras, pero ese es el mensaje. Entonces, alguien que arranque con ese punto de partida, pues vamos a tener lo que vimos, procesos sancionatorios para los administradores, sin un juez natural que sepa, que sea idóneo, y con unas sanciones que son exorbitantes, ¿sí? Con unas causales disciplinarias completamente traídas de los cabellos. Entonces, gente que nunca se ha sentado atrás de un escritorio de propiedad horizontal, nunca ha tenido que lidiar con un consejo, nunca ha tenido que enfrentar y bandearse frente a una asamblea de 300 copropietarios donde 280 te dicen que eres corrupto sin fundamento, ¿sí? Porque los otros 20 lo están pensando, pero no tienen el uso del micrófono. Entonces, mire, para poder cambiar un sistema, yo tengo que entender cómo funciona. Y aquí eso brilla por su ausencia, o sea, la falta de rigurosidad académica que ha tenido el Congreso de la República. Y ojalá el Senado nos apoyen en esta iniciativa. Lo de mañana, y yo lo he dicho abiertamente, es mi último intento, porque ya anteriormente, y creo que tú participaste también, Jorge, en unas audiencias públicas, donde expresamos a la Cámara de Representantes todas estas observaciones y no fueron escuchadas. Entonces, Jorge, pues respondamos preguntas. Yo tengo un compromiso ahora, pero tengo toda la intención de resolver cualquier inquietud, a menos que estemos suficientemente confundidos y no haya lugar. No, es que de verdad en lo que hemos llamado en privado, en esta colcha de retazos, ¿quién no queda enredado? Todos hemos quedado enredados nomás con ese uso de ese nuevo cambio de las multijuntas, que no, si no tenemos en claro que es una unidad inmobiliaria cerrada, no sabemos que es una multijunta y nos la vienen a cambiar. En últimas, estamos patinando, estamos enredados. Ahora, eso de las plataformas de vivienda turística, ¿cómo van a funcionar?
¿Cómo le van a cambiar el uso del suelo a los terrenos, por ejemplo, para que eso pueda ser viable? Están convirtiendo al administrador en un gerente de hotel Lo que es con más las grave, responsabilidades que eso implica. claro, claro. Y para mí que es muy grave, que están convirtiendo el conjunto residencial en donde yo compré para vivir en el hotel, en donde no voy a saber quién llega a vivir a mi lado. Pero cosa diferente es que si yo compro en un proyecto donde abiertamente se dice, mire, esto es para destinación turística. Si yo decido comprar Así, allá para vivir, yo me sometí a eso porque no fui engañado. Pero cuando sí, me cambian las reglas de juego, me parece que no es honesto. Mire, todos tienen el derecho y el deber de generar ingresos, ¿sí? Pero no a costa de la tranquilidad de los demás. ese es el punto. Me vienen a cambiar las reglas del juego sobre la marcha. Al cambiarme las reglas del juego, yo no puedo protestar. Tengo que acomodarme, me están violando en mi intimidad. ¿Qué tal? Y vamos a recurrir genéricamente a la idiosincrasia de nuestros paisanos de la costa. ¿Sí? Estando en Colombia, nosotros acá en Bogotá somos bastante silenciosos. Amamos el silencio. Amamos estar encerraditos en nuestros apartamentos. Bueno, la gran mayoría en Con ese frío que silencio. no. Claro, con este frío, ni con una cobija nos calentamos. Entonces, llega a vivir al lado nuestro un residente de la costa norte, un habitante de la costa norte, y llega con su equipo de sonido y lo coloca a las 24 horas a todo volumen. ¿Cómo quedamos nosotros? Eso no se puede permitir. Y eso es una pequeña muestra, y me excusan, por favor, mis hermanos de la costa norte, mis compatriotas, a quienes estimo mucho y que hace poquito compartí con ellos, y vi que no todos son así. Pero me llega un personaje de esos a vivir al lado mío, amparado en ese proyecto de ley. ¿Yo qué puedo hacer? ¿Vender el apartamento donde he estado Mire, viviendo? es que es un desorden legislativo, es la prevalencia del interés particular por encima del interés general. Ojalá no pase, ojalá no pase. Hay una alternativa que nosotros estamos investigando y estamos explorando y será de las conclusiones que tenemos que sacar mañana en el Congreso en Bogotá, es si nosotros vamos a presentar nuestro propio proyecto de ajuste de la 675. ¿Nosotros Pero el quiénes? temor, nosotros es todos los actores de la propiedad horizontal, que esto sea una iniciativa popular, que esto no sea una iniciativa de un grupo de congresistas, que esto sea el resultado de un ejercicio reflexivo, académico, desinteresado, de las personas que a diario tienen que apoyarse en la norma para poder ejercer su labor y para poder generar valor a los residentes. Porque finalmente, mire, alguna vez alguien me preguntó cuál era la finalidad de un administrador de propiedad horizontal. Y la gente estaba esperando, no, que administrar eficientemente y que propender y que los costos. No, no, mire, la finalidad de un administrador de propiedad horizontal es aumentar calidad de vida. Calidad de vida que se está viendo atropellada con el proyecto de ley A 511. ver, yo, como te digo, tengo poca Sobradamente. fe porque sé cómo se mueven. Ya hemos tenido varias experiencias anteriores y habíamos Sí. logrado parar algunos proyectos de ley. No sé si tú recuerdas que había uno que era el 311 y habíamos logrado detener esas intentonas. Pero esto va con un impulso preocupante, ¿sí? Y el grueso de nuestros administradores no se ha enterado los venenos que tiene este 511. Pasó sin que nos diéramos cuenta el 301 en la Cámara de Representantes, surtió los debates. Los que estamos más, digamos, más conectados con el gremio, hicimos nuestras observaciones, nos le gastamos 2 días completos a esto en dos oportunidades distintas. No tuvieron en cuenta mucho de lo que ahí se expresó. Yo estoy supremamente preocupado, tengo plan B, ya no hay muchas garantías, pero digamos que es la alternativa última que tenemos.
Vamos a ver, yo les informaré cómo nos va mañana. Vamos a meterle toda la energía positiva. Pero esto va con un impulso, mire, se han unido alrededor de este proyecto de ley bancadas tan disímiles como la Colombia humana y el Centro Democrático. Genial, En la genial. primera. Bienvenida a esa unión. Sí, pero una unión Espectacular. para entorpecer un sector que nos involucra a todos. Mire, hoy yo vivo en propiedad horizontal, yo compro en propiedad horizontal, yo trabajo en propiedad horizontal y a mí me entierran en propiedad horizontal. La propiedad horizontal no es solamente esa caseta al lado de una portería. Este sistema es mucho más integral y mucho más profundo de lo que la gente percibe. Lo que usted afecta en propiedad horizontal afecta toda la economía del país. Yo me atrevo a decir eso completamente convencido. Entonces, Jorge. Y el ejemplo sencillo para lo que usted acaba de decir. En el mismo predio, en el mismo lote de mayor extensión, ¿cuántas unidades habitacionales no se construyen en la verticalidad? ¿Cuánto no gana el Estado de esa forma? Mas, sin embargo, somos el sector más ignorado. Sí, sí. Y somos un ente dinamizador de la economía del país. No tanto como el sector de la construcción, sin duda alguna. Pero la construcción se hace una vez. La administración existe para siempre. Exactamente. Entonces, Y Jorge, muy los agradado, muy ingresos van a honrado ser... de que me hayas permitido este espacio para hablar de las cosas que me apasionan. La propiedad horizontal es mi razón de ser, tanto como administrador de empresas como abogado. ¿A qué hora llega a Bogotá mañana? Uy, no, un vuelo, un hermoso vuelo, creo que tengo que estar en el aeropuerto a las 4 de la mañana. Genial. Vamos a llegar a Bogotá como a las 5:30, 6 de la mañana. Ay, ay, ay. Eso quiere decir que si Andrés de Gaspilla me está escuchando, Andresito, todo mi cariño para ese vuelo hermoso que me pusiste para mañana. Creo que me va a tocar seguir derecho. Bueno, pero la pregunta era para ver a qué hora nos podemos encontrar en el Congreso como representante de la prensa, claro, para que haya una cobertura. Hombre, sí, Genial. sí, mira, yo estoy aterrizando, estamos aterrizando en Bogotá tipo 6 de la mañana, 6:30. Si quieres, el compromiso mío es aterrizo inmediatamente cuando esté en El Dorado, te llamo para mirar qué coordinación tenemos y qué bueno que nos acompañaras. Claro que sí. Sí, podría ser, porque de esa manera podemos darle una mayor cobertura a este evento que es de suprema importancia para toda la propiedad horizontal colombiana. Y esto no puede pasar desapercibido. ¿No? Esa es otra. Bueno, puede que la agenda del senador es como más importante que la de uno, ¿no? Vamos a ver, saber tenemos quién es el congresista, pero con quién se van a reunir. ¿Puedo saber con quién se van a reunir? Con varios de varias bancadas. Dentro de ellos estará el primer... Dígame. Dentro de ellos estará el senador Germán Barón Cotrino. Esperamos que sí. Esperamos que sí. Entonces, sí, vamos para adelante. Esperamos que sí. Creo que él ha manifestado alguna intención de archivar el proceso, pero no sé si es un afán político o es legítimo. Mañana nos damos cuenta. Pues yo le cuento, doctor Patiño, que si el doctor Barón Cotrino archiva ese proyecto, me pongo a hacerle campaña política a él. Sí. Sí, porque estaría votando por algo que en realidad beneficia al país. Y si él hace si esa tarea, va a ser tarea nuestra hacer nuestro propio proyecto de ley, reformando, mejorando, no borrando, mejorando nuestro actual régimen de propiedad horizontal, que es orgullo de quienes tenemos la fortuna de viajar fuera del país, a mostrarlo, es orgullo nuestra 675. Es que nuestra 675 es una... lograda, mire, es una ley de 20 años que ha soportado los avatares o los embates de muchísimas demandas constitucionales, ha salido airosa. La única en la que no salió airosa fue la derogatoria de la SUBICES, y yo creo que bienvenido. Pero en términos generales ha sido una muy buena norma. Qué bueno poder incorporar legislativamente un aporte jurisprudencial de la Corte Constitucional. Y que la 675 es
un punto de referencia a nivel latinoamericano. Ejemplo, Venezuela, esa Panamá. querida hermana república, no tiene la figura del revisor fiscal. La anterior ley 31 se Sí, basó un 85% en nuestra norma. Vamos para adelante, vamos amando este sector, vamos brindándole todo nuestro esfuerzo porque se genere un marco regulatorio justo. fuerte, justo, y que haya un verdadero registro de los administradores de propiedad horizontal, pero no así como lo están mostrando en esta colcha de retazos. Yo sí quiero hacer una aclaración. Esto que les acabo Señor, de mostrar son mis percepciones. Yo puedo estar equivocado, yo no soy dueño de la verdad absoluta. Lo que yo les acabo de mostrar es ese resultado de un análisis reflexivo, de comparar normas, de comparar lo que es la 675 versus lo que se propone, estudiar las implicaciones. Yo me puedo equivocar. Estas son mis percepciones. Es probable que alguno de quienes nos están oyendo o mañana en el Congreso me digan, usted está completamente loco, eso no es como usted lo está pensando. Pues qué bueno, porque entonces significa que si yo estoy equivocado, este 511 va a ser la panacea. Y si me convencen, pues yo voy a tratar de decírselo a los demás. Pero por lo pronto estas son mis opiniones y estas son mis posiciones personales y profesionales con respecto a esa norma. y mire, los congresistas pueden estar teniendo la razón, porque en teoría, hay personas que los están asesorando, que los están apoyando. Y dentro de esa asesoría, dentro de ese apoyo, estamos nosotros, los dolientes de la propiedad horizontal, que en teoría fuimos escuchados en alguna oportunidad. Bueno, esa es la teoría, doctor. Esa es la teoría. Pero Oportunidad, tiene una preguntita porque me tengo que ir. sí, Tengo un don compromiso ahorita, Otoniel, por ya me favor, pasé. active su micrófono, su cámara y con mucho gusto lo escuchamos y lo vemos dentro de lo posible. ¿Me Siga, escucha? siga, le escuchamos, Otoniel. Allá. Doctor Patiño, tal como usted comenta, este proyecto de ley realmente viene avanzando a una velocidad vertiginosa. Sí. Según pues los tiempos en que se maneja esto, ¿en qué momento considera usted que el Congreso puede estar tomando la decisión, o bien sea de archivar ese proyecto, o bien sea de que continúe su curso para la aprobación? ¿En qué Pues fecha esto más que aproximadamente? tiempos legislativos, Otoniel tiene está asociado más a un tema de estrategia política y electoral. Mi percepción es que esto se va a definir después al menos de las ¿Extras? elecciones, de la elección presidencial, de las presidenciales de marzo. Porque esto ya no es el proyecto bandera de un grupo de legisladores, sino que se volvió una papa caliente, porque tiene muchísimos detractores a lo largo y ancho del país. Entonces yo creo que esto lo van a definir después de las elecciones de primera vuelta. Pero esa es mi percepción. Les comentaré, es una de las preguntas que llevamos para mañana al Congreso. Ah, qué Ay, bien. De todas maneras, ahí tenemos todavía tiempo, ¿no? Y gracias. ganas, don Otoniel, todas las ganas. Y si nos Claro, dan claro. 3 citas más, viajaremos tres veces más a Bogotá. Esto no vamos a desfallecer. Si nos dan alguna luz al final del túnel, vamos a recorrerlo. Gracias, doctor. Muy Esa, amable. esa luz al Gracias, final caballero del de la túnel, PH. con gusto, don Otoniel, esa luz al final del túnel, tenemos que visibilizarla, hacerla más fuerte, nosotros los administradores, nosotros los dolientes de la propiedad horizontal. ¿Qué sugerencia nos da usted para que Esperemos esa luz mañana, sea más fuerte? no me quiero anticipar. Creo que mañana va a ser un termómetro, ojalá lo sea, es la expectativa nuestra, por eso viajamos. Va a ser un termómetro interesante de saber para dónde va, a qué ritmo va, qué es lo que hay debajo. Lo que yo les he expresado, reitero, es mi posición personal y profesional, es mi lectura de esto. Puede que mañana me digan, no, Leonardo, usted está completamente loco. Pero no me quiero anticipar, Jorgito. Esperemos mañana Bueno, y muchísimas expectativas mañana. Y ojalá pues podamos hacer un webinar entregando un parte de victoria. Ojalá. ¿Por qué ojalá no? y así sea. Y doctor, una pregunta. En el desarrollo de este esperpento, ¿qué tanta influencia ha tenido la marcada desunión
que hay en el sector de la propiedad horizontal? Toda, mire, nos están legislando con nosotros a espaldas nuestras. Vuelvo y reitero, constituyamos un gremio fuerte, pero para eso es absolutamente necesario que a la hora de pensar en gremio, dejemos de pensar en los intereses particulares. Mire, si os decía hace un rato, tenemos la fortuna de generar ingresos haciendo lo que amamos. Esa fortuna es esquiva para la gran mayoría de las personas del planeta. Pero nosotros que tenemos eso, que amamos este sector, con altas dosis de masoquismo, conformemos un gremio, o sea, dejemos de lado por un momento los intereses particulares, el deseo de facturar, el deseo de figurar, el deseo de ser el referente. Demos paso a la unión de grupo. Si tuviéramos un gremio fuerte, nos habían tenido que consultar y estaríamos de primeros haciendo lobby en el Congreso para poder hacer una ley equitativa, justa, garantista, equilibrada. Lo que hoy tenemos es un sector de la economía muy fuerte, atropellando la propiedad horizontal, que no le interesa. Al constructor le interesa construir, no le interesa qué pasa después. Entonces, ese gremio tendría que ser nuevo o puede ser por adherencia a alguno de los ya existentes. No sé. Yo creo que nos hizo falta hoy. Nos hizo falta. Vamos a ver si este timbronazo nos ayuda para que nos unamos. Porque pero es que tenemos si no le ponemos los intereses particulares, no es mucho lo que podamos hacer. Hay agrupaciones, hay gremios en el momento que nos tratan de unir. Pero buscando una figuración. Y yo no voy a hablar de nombres propios, pero aquí hay personas que buscan la figuración y se autoproclaman representantes de la propiedad horizontal. Y me decían, no, es que usted es representante. Yo no soy representante de nada. Yo simplemente soy un inquieto por mi sector, porque es que yo vivo de la propiedad horizontal. Yo no puedo representar a nadie más que mis posiciones particulares, porque mis posiciones de gremio, mi interés, mi lectura profesional sobre lo que se está proponiendo. Pero yo no puedo decir, yo soy el representante de Cali. No, yo soy el representante a nivel nacional. No. Usted es el representante de Leonardo Patiño. Yo soy el representante de Leonardo Patiño. Y los que piensan como yo. Los que de pronto no pueden tener voz allá en el Congreso. Pero no me puedo autoprogramar, ni siquiera experto. Hay gente que dice, yo soy experto en propiedad horizontal. Y cada palabra es grandísima. Y enmarca no solamente una gran responsabilidad, sino son unos zapatos muy grandes, es un vestido muy grande. Mire, en propiedad horizontal todos estamos aprendiendo todos los días. Y curiosamente yo no aprendo de los abogados, de quien más aprendo son de ustedes, los administradores. Son los que nos traen los casos, quienes nos ponen a estudiar. ¿Sí? Y ustedes y los administradores no nos hemos unido. Ese es el último mensaje. Jorgito, me da pena, tengo un compromiso. Seguiré aquí muy pendiente de lo que yo pueda aportar desde aquí. ¿Listo? Esperamos efectivamente entonces que ese parte de victoria, por favor, lo que sea, lo diré. Quitémosle los tapones a los honorables parlamentarios, porque no nos escuchan. Ya han habido reuniones, algunas de las cuales están grabadas en el canal de YouTube de Jorge Enrique Hernández, que no han sido escuchadas. Doctor, éxitos en su viaje. Esperamos que mañana tengamos... A todos ustedes, los que nos acompañaron hoy, un placer y muy honrado de que me des este espacio, Jorge. Suerte y éxito. Con gusto, doctor. Para los que nos quedamos en plataforma, por favor, tenemos que ponernos las pilas, como decimos coloquialmente, para tener una verdadera unión, para estar agremiados en verdad en todo lo que nosotros queremos y necesitamos trabajar. ¿Y qué necesitamos trabajar? El bien de la propiedad horizontal. Necesitamos trabajar por aspectos como, por ejemplo, la sana convivencia, aspectos que no están reglamentados o lo están haciendo en el proyecto de ley 511
de una manera atrevida. Como muy bien lo decía el doctor Leonardo Patiño, ¿cómo vamos a permitir que personas que no conocemos entren a legislar sobre una supuesta violencia intrafamiliar que se esté presentando en alguna de nuestras viviendas? Cuando pueden ser solamente chismes, solamente palabras que no tienen razón de ser y que nos traen problemas a nosotros. ¿Por qué? Porque en el momento en que los miembros del comité de convivencia entren a investigarme por una supuesta violencia intrafamiliar, caramba, se crean problemas entre vecinos, lo que va a hacer que la convivencia se agrande, se esté dando mucho más fuerza a esas grandes problemáticas. El doctor Leonardo Patiño se tuvo que ausentar gracias a que el doctor Andrés de la Espriella lo puso a madrugar, pero yo sé que ellos están haciendo un trabajo muy fuerte, de mucha importancia, y si Dios nos da vida, estaremos no solamente acompañándolos, sino apoyándolos en esa gestión. Además, esa gestión vale la pena que sea socializada, vale la pena que sea conocida por todos ustedes, propietarios de propiedad en propiedad horizontal. Por favor, documentense. Hay cosas que todavía desconocemos. ¿Desean ustedes permitir que la copropiedad en donde ustedes están viviendo hoy, que es una copropiedad residencial, se transforme de la noche a la mañana en un hotel? Eso es para reflexionar. ¿Desean ustedes permitir que llegue a vacacionar en el apartamento de al lado personas que ustedes no conocen, siendo que a duras penas nos conocemos nosotros entre vecinos? Y eso de vista, porque no entramos a conocer detalladamente a nuestros vecinos. Sabemos a duras penas quién vive al frente de nuestro apartamento, de nuestra casa, pero por la falta de conocimiento de las normas es que nos están pasando cosas como la que estamos viendo hoy. Y le agradezco a la señora Yadira que nos escribe en plataforma en este momento. Lo que falta es reglamentar la ley 675 que se encuentra en mora por el gobierno nacional en aquellos puntos en donde haya que hacerlo. Señora Yadira, usted tiene toda la razón. También lo decía el doctor Leonardo Patiño anteriormente. En la ley 675, desde que fue promulgada en el año 2001, se le dijo al Estado que él era el que tenía que reglamentar, que tenía que pronunciarse y poner las reglas del juego sobre la mesa en el aspecto de la idoneidad del administrador. Pero han pasado cualquier cantidad de años, 20 años para ser más exactos, y la idoneidad no se ha reglamentado por falta del legislador. No hay intereses políticos. Los intereses políticos están ausentes porque no ven los ingresos económicos al legislar sobre este tema. Y este tema es muy importante para todos nosotros. Ahora, la representación legal para los administradores. Tema que se ha visto duramente evidenciado en la actual pandemia que estamos viviendo. La pandemia ha hecho notoria muchas falencias en muchas normatividades. La expedición de la representación legal anteriormente se demoraba 15, 20 días, a veces hasta un mes, pero porque el administrador en el mejor de los casos tenía la posibilidad de hacer presencia física en la respectiva alcaldía y presionar a los funcionarios para que les expidieran ese documento. Y aún así, habían tráfico de influencias. Hoy en día, es triste decirlo, reconocerlo, y es mucho más triste el vivirlo. Hay administradores de propiedad horizontal que han tenido que esperarse 6 meses para obtener ese documento, porque en las alcaldías los han llenado de trámites innecesarios, cosas
que no están contempladas en la ley 675 y que en las alcaldías han ido estipulando una clase de autorregulación, y tenemos que en el desconocimiento grande, por cierto, en el desconocimiento de los funcionarios de las alcaldías, en la expedición de esos documentos, piden cosas que no tienen nada que ver y exageran en muchísimos casos. Ahora, estamos hablando de un registro único de los administradores de propiedad horizontal, el famosísimo RUAB, de acuerdo con el proyecto de ley 511. Pero no están diciendo en este proyecto quiénes van a ingresar a los administradores de propiedad horizontal en este registro. Hoy en día, y todos los administradores lo sabemos, cualquier persona, porque no le dimos gusto, va a colocar la queja. E inmediatamente nos ingresan en ese registro. Supongamos que nos ingresaron en ese registro. ¿Quién y cómo nos va a sacar después de ese registro? Y hasta donde yo tengo entendido, claro está que hay que destacar que yo no soy abogado. Yo conozco un poquito, una parte muy pequeña de la normatividad relacionada con propiedad horizontal, pero conozco qué es el debido proceso. Y dentro de lo poquito que conozco como debido proceso, no hay nada estipulado en el proyecto de ley 511 para retirar de esa lista negra que en determinado momento atenta contra el derecho constitucional al trabajo y al goodwill, al buen nombre de las personas. No está escrito cómo nos van a sacar de ese listado negro. Hoy en día nosotros sabemos que cualquier queja es para que se forme un chisme gigantesco. Y si a raíz de esa queja nuestro nombre va a aparecer en un listado negro, se nos coarta el derecho, se atenta contra nuestro buen nombre. Y eso lo están pretendiendo hacer en este momento algunos de los honorables padres de la República, personas por quienes nosotros desafortunadamente votamos en los pasados comicios, y que ellos, en su afán de continuar en el poder, están haciendo populismo, están haciendo actividades para que nosotros creamos que están haciendo cosas benéficas para nosotros, pero nos están engañando, nos están metiendo los dedos en la boca, y por favor discúlpenme esa expresión, pero nos están metiendo los dedos en la boca para que nosotros en nuestra inocencia creamos que ellos están haciendo lo correcto y por lo tanto votemos por ellos en las próximas elecciones parlamentarias, para que ellos se puedan postular y continúen en el Congreso de la República durante otros 4 años. Internamente ellos hacen sus convenios. Por eso es que hay mucho desconocimiento, pero sí hay mucho voto a favor de la aprobación de este esperpento. Lo he estudiado detalladamente. Bueno, no tanto como el doctor Leonardo Patiño, que es la persona experta en el tema, aunque él modestamente dice que no. Pero en este proyecto de ley hay mucho daño a la propiedad horizontal. Mucho daño especialmente a los administradores de propiedad horizontal. Y mucho daño inclusive para los mismos congresistas, porque ellos se están dando cuenta que están equivocados. Y los que no se han dado cuenta van a seguir cometiendo el mismo error. Error que al hermoso país en el cual vivimos le va a causar muchos dolores de cabeza. Muchos dolores de cabeza que se pueden haber obviado si ese proyecto de ley no se hubiera ni siquiera gestado dentro de las mentes de los congresistas que quieren prolongarse en el gobierno, en el Congreso. Y es que la ley 675 es tan hermosa que sirve de ícono
que sirve de parámetro de comparación y de construcción de las normas relacionadas con condominios, como se conoce en el exterior, a las propiedades horizontales. Sirve de parámetro de comparación y de construcción para que se regule en esos condominios. Como se mencionaba en la reunión anterior, Venezuela, la hermosa República Venezolana, no tiene la figura de la revisoría fiscal. Y nosotros en las copropiedades residenciales que la tenemos, sabemos que esa figura es muy importante. Sabemos de la neutralidad, de la transparencia y de lo duro del trabajo de los revisores fiscales en propiedad horizontal. Además, hay otros estados, hay otros países, perdón, como México, por ejemplo, en donde nos admiran a nosotros y han venido muchos representantes de México a ver de cerca cómo es el funcionamiento de la ley 675 de propiedad horizontal, en virtud de haber en México 32 normatividades completamente diferentes entre sí para poder administrar un condominio. Hay otros países que nos han mirado, nos admiran y nos felicitan. Panamá, Costa Rica, Bolivia. Y si nosotros somos admirados por tener una ley de propiedad horizontal tan hermosa, ¿por qué vamos a permitir que nuestros mismos compatriotas, aquellas personas que en realidad nos tendrían que estar representando a nosotros, ¿por qué nos tienen que agredir de esa manera? Damas y caballeros, hoy ha sido una noche bastante oscura hasta el momento. Hoy es una noche para reflexionar y para orar. Orar en primera instancia para que la gestión que se va a realizar mañana en el Congreso de la República, de la cual nos estaba hablando anteriormente el doctor Patiño, sea exitosa, dé frutos y dé frutos específicamente con el hundimiento de ese proyecto de ley. Y para que todos nosotros en propiedad horizontal seamos unidos. Aceptemos esa invitación que se nos estaba haciendo. Dejemos los egos, dejemos los egoísmos, dejemos las rivalidades y trabajemos de verdad en pro de la propiedad horizontal colombiana. Somos íconos a nivel internacional. Por eso, sigamos trabajando y realicémoslo de verdad, de una manera unida. Porque si nos unimos, podemos hacer cosas mejores. Y qué mejor para nosotros que tener una buena vivienda, una sana convivencia y una construcción diaria en nuestro buen vivir. Damas y caballeros, por hoy damos por terminado este espacio de Noches de PH, invitándolos a todos ustedes a que se suscriban al canal de YouTube de Jorge Enrique Hernández, en donde podrán encontrar grabadas estas charlas y muchísimas otras que hablan en muchos aspectos que tienen que ver con la propiedad horizontal colombiana. Y en donde también hemos tenido oportunidad de disfrutar de la compañía, de la participación de íconos de los países latinoamericanos, en donde nos admiran y nos respetan por la legislación que tenemos. Muy buenas noches para todos ustedes. Muchísimas gracias a debateopinion.org, que nos ha permitido llegar hasta cada una de sus casas a través de esa ventanita del computador o del smartphone en el cual nos amplificaron. Muchísimas gracias a todos ustedes y la próxima semana estaremos nuevamente con un tema de suma importancia para la propiedad horizontal. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.